acompaña Miquel Nadal, experto en gestión del tiempo y pionero en el concepto de neuroproductividad. Un concepto que he descubierto hace poco y que me ha apasionado. Bueno, antes de nada, muchas gracias, Miquel, por acompañarnos hoy en Gracias a ti, esta hombre. entrevista. Gracias a ti, Miguel. Encantado de estar aquí contigo, con vosotros. Gracias. Bueno, como sabes, ¿no? No sé si conoces un poco mi Bien Saludable, pero bueno, nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con el bienestar, con los hábitos saludables y al final con todas esas prácticas desde la cultura de las organizaciones para, bueno, pues para generar un mayor bienestar y que eso también se traduzca en productividad, en motivación, en compromiso y hacer un poco lo que nosotros llamamos el verdadero win-win de las organizaciones, ¿no? Entonces creo que ese tema da de lleno en nuestra, un poco nuestra misión, ¿no? De fomentar ese tipo de culturas más saludables, porque además me ha gustado mucho tu enfoque, que ahora veremos como detalle, sobre la productividad, que no es una productividad entendida a lo mejor de una forma más clásica, sino que también pones en el acento precisamente en esos elementos no humanistas y que tienen que ver. Si te parece bien, antes de comenzar, ¿no? Me gustaría, bueno, antes de entrar en ese detalle, me gustaría empezar un poco con lo más esencial, ¿no? ¿Qué es exactamente este concepto de neuroproductividad y qué se diferencia de la idea tradicional de productividad que hemos tenido durante muchos años? Ay, me encanta que me hagas esta pregunta, Miguel, porque normalmente cuando pensamos en productividad, gestión del tiempo, pensamos en esa locura de intentar hacer más cosas con menos tiempo. Vamos a optimizar, ¿eh? Y ahora con épocas de IA, que todo va más acelerado, parece ser que la herramienta ideal siempre va a hacer que trabajemos mejor. Mi enfoque sobre todo es después de ver muchísimas personas en empresas, dar conferencias, talleres y ver que la gente está agotada y que cuando vas a hablar de gestión del tiempo solo piensan en cómo puedo, por favor, descansar un poquito. Así que mi enfoque es intentar evitar toda esa productividad industrial del pasado, esa productividad que solo te enferma, que al final te genera que estés mal, que a nivel de salud mental, bienestar, estés cada vez peor. Intentar potenciar esa productividad, como decías muy bien, una productividad humana, una productividad que realmente lo que busca es el ensalzar esa parte humana que a veces olvidamos por completo. Y sobre todo te diría una productividad saludable. Porque la gestión de tiempo siempre, cuando hablamos de gestión de tiempo, todos son métodos, técnicas que hacen ir más rápido, que está genial, Mm. pero no siempre con el objetivo que buscamos, ¿no? Y creo que hay que pararse un momento y pensar si lo que estamos haciendo nos aporta energía o nos la quita. Yo siempre digo una cosa, si todo lo que estás haciendo te quita energía, debes parar un momento y reflexionar sobre tu vida, ¿no? En cambio, si lo que haces te da energía, en la mayoría, porque no siempre todo te va a dar energía, entonces estás en el camino indicado. Qué bueno, ¿no? Qué buena forma de, bueno, pues de distinguir, ¿no? Y de poner eso. De hecho, bueno, esto que comentas me resuena mucho, sobre todo preparando esa entrevista, leía, ¿no? Lo que es la paradoja de la productividad de Robert Solow, ¿no? Que hablaba de que los grandes avances tecnológicos no siempre se traducen en mejoras de la productividad, ¿no? Una de las cosas que también me ha llamado mucho la atención de tu libro es el análisis que haces del tiempo, que yo creo que es casi un análisis de la filosofía práctica del tiempo, ¿no? Entendiendo que no solo es una cuestión de agendas, sino que también tiene dimensiones biológicas, tiene dimensiones psicológicas, culturales. Y bueno, ¿y por qué muchas veces tenemos la sensación de que el tiempo se nos escapa sin darnos cuenta, ¿no? ¿Por qué es tan Mm. importante, y te diría, por qué es tan importante adquirir una en verdadera conciencia de nuestro tiempo para poder gestionarlo mejor? Mira, Miguel, está muy bien que digas eso porque yo creo que hay una obsesión general por el tiempo, ¿no? Todos estamos midiendo el tiempo, que es el tiempo para esto, para lo otro. Me gusta poner ejemplos muy sencillos. Y es que tú puedes estar 5 años con una persona y ni siquiera conocerla y no saber nada de ella y no tener ninguna interacción. Lo mismo puede pasar con tu entorno laboral. Puedes estar en una posición de trabajo durante mucho tiempo y ni involucrarte, ni sentirte que es tuyo, ni que haya identidad. Entonces creo cada vez más que el tiempo tiene poco valor. Nosotros como humanos le damos mucho valor, ¿no? Porque el tiempo que necesitas para esto o lo otro, pero en realidad es lo que pasa dentro del tiempo. A mí me gusta hablar de tres variables que creo que mejoran el tiempo y que no medimos las cosas en tiempo, ¿no? La primera de todas es la intención. ¿Cómo quiero sentirme yo al cabo de unos segundos? Ahora que Miguel, todo el mundo habla de el bienestar, más allá de los años, el propósito vital, que todo eso está genial, no digo que no. El problema principal es que al final el hoy es donde se te come todo. Y si pensamos en 5 años, en 10 años, ahí tenemos un problema serio, ¿no? Y por eso creo que la intención es determinante a la hora de saber cómo te quieres sentir en los próximos segundos. Fíjate, algo tan fácil, pero que a veces olvidamos por completo, ¿no? En cambio, el tiempo esto no te lo aporta, porque el tiempo solo es una métrica fría. En realidad es que no sabemos muy bien lo que significa, porque para mí una hora, ¿qué es una hora? Una hora es lo que haces en esa hora, pero en realidad la hora no significa nada, ¿no? Después tenemos otra variable que para mí también es un punto crítico, que es la emoción. Oye, ¿qué emoción quieres sentir al cabo de un tiempo? Y tú decidirás qué emoción vas a sentir, pero primero hay que trabajarlo. Hay que hacer algo al respecto para sentir una emoción concreta. Y ya como último punto está el factor energético, ¿no? Es decir, cómo te sientes o cómo quieres sentirte en diferentes momentos del día. Y aquí es donde entra el tema del reloj biológico, etcétera, etcétera.
Esto para mí es mucho más poderoso que el tiempo. El tiempo está bien como norma social para quedar tú y yo, por ejemplo, hoy, ¿no? Que hemos quedado para hacer esto o cualquier otro momento que podemos quedar para charlar o para tomar un café. Pero a nivel práctico, en realidad, de cómo te sientes, el tiempo no implica nada, no implica absolutamente nada. Está totalmente desvinculado de nuestra vida. Entonces, lo que quiero decir con eso es que el tiempo es algo que se ha estudiado siempre durante muchísimos años, le hemos dado ese toque filosófico, hemos intentado buscar la manera, pero en realidad es más una percepción nuestra que no tiene tanto que ver con el tiempo. Y ahí es Ujú. donde entra lo que decías muy bien, la dimensión más psicológica del tiempo, ¿no? Es qué pensamos, la percepción. Mira, si lo paras a pensar en la naturaleza, no existe el tiempo. Tiempo como tal nos hemos inventado nosotros como humanos, no, no existe ese concepto tiempo. ¿Dónde está? Nadie piensa en tiempo. De hecho, ningún animal piensa en tiempo. Nosotros lo que tenemos en el cerebro es la percepción del tiempo, la capacidad que tienes de ver cómo pasan las cosas. Pero cómo pasan las cosas dependerá de lo que decíamos antes, ¿no? De cómo te sientas en ese momento, de la emoción, de la intención y también de tu nivel energético. Así que tengo que decir que el tiempo complicado, mejor no utilizarlo tanto, no basarnos tanto en el tiempo para medir las cosas y que al final si un proyecto te tarda 2 semanas o 3 semanas, esto es poco relevante. La pregunta clave será cómo te va a hacer sentir este proyecto, qué es lo que tienes que hacer con ese proyecto y el tiempo simplemente será un patrón de decidir cuándo lo vas a entregar, que está bien, pero creo que es totalmente insuficiente y que se aleja mucho de la productividad saludable que me gustaría compartir, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque, bueno, me resuena mucho eso que me comentas, porque, bueno, yo siempre digo que hay días, ¿no? Que duran, o sea, semanas y hay horas, ¿no? Que se van en segundos, ¿no? Y de hecho, para todo lo que es tema de creatividad, ¿no? Cuando nos ponemos a desarrollar una idea creativa, hay veces que podemos estar horas y no conseguimos sacar nada, y de repente hay un pensamiento divergente en un momento en el que no estamos siendo productivos de una forma, ¿no? Como convencional y de repente Mm. somos muy productivos porque pensamos una idea que vale millones, ¿no? Y entonces eso, ¿cómo lo podemos medir en términos de productividad y, digamos, con un enfoque industrial, ¿no? Totalmente, es que de hecho no se puede medir con un enfoque industrial, ¿no? El enfoque industrial está pensado para máquinas. Y fíjate que esto es interesante porque durante muchísimos años hemos trabajado como máquinas. Ahora es la primera vez que la humanidad, antes evidentemente de la época industrial, antes sí que habían casos prácticos, pero hoy en día no, es la primera vez que el ser humano se ha rebelado contra la forma de trabajar industrialmente que teníamos nosotros y ahora estamos intentando buscar algo diferente. Es la primera vez en la historia realmente que ahora tenemos en cuenta todos los aspectos del bienestar, que no solo es el laboral y no solo es conseguir tareas y proyectos, ¿no? Entonces eso para mí es un momento mágico, es el momento del despertar, ¿no? Mm. Totalmente, totalmente. Pero sin embargo, ¿no? Aunque estoy completamente de acuerdo contigo en que estamos evolucionando muchísimo en, bueno, en la concepción propia de la salud, ¿no? La definición que tenemos de la salud como un bienestar en todas las dimensiones, ¿no? Y lo abordamos desde todas las aristas de nuestra vida, etcétera. Sin embargo, también tenemos un momento muy crítico en cuanto a salud mental, ¿no? Puede que sea también, por una parte, porque hay más conciencia sobre la salud mental y eso hace que identifiquemos cosas que antes no se tenían en cuenta, pero también porque tenemos a lo mejor una serie, digamos, de inputs que nos llegan, ¿no? Pues de las nuevas tecnologías o de ciertos elementos que tienen que ver con el contexto que nos generan esa ansiedad, ese estrés, ¿no? Y muchas veces no encontramos a profesionales que sienten que trabajan mucho, pero que no pero terminan el día con esa sensación de no haber Mm. avanzado lo suficiente, ¿no? Tú que tienes experiencia, digamos, trabajando con equipos y con profesionales, ¿cuáles son los principales factores que explican que una persona no se sienta productiva y dónde debería poner el foco si quiere empezar a cambiar esa situación? Mm. Bien, en realidad cuando una persona dice que no es productiva, muchas veces no sabe ni siquiera lo que está diciendo, pero es normal, porque la productividad como concepto no sabemos muy bien lo que es, ¿no? ¿Productividad en base a quién? A veces es productividad de mi jefe, porque me ha dicho que tengo que hacer esto, entonces si no lo he hecho, soy mala persona, soy muy poco productivo. Entonces la productividad en el fondo deja de ser el equilibrio o al menos la sensación de bienestar entre todas las áreas vitales que tú tienes. Mira, ya que dices esto, hay muchísima gente que todavía separa su vida personal de la profesional, que tiene diferentes vidas y esto no funciona así, ¿no? Al final la vida es una, tú no puedes separarte Mm, y el que está mal por la mañana estará mal por la tarde y al revés también, ¿no? Entonces cuando hablamos de productividad, para mí podría decir que hay como tres grandes factores que una persona tiene que tener en cuenta. Y si no lo tenemos en cuenta, esto terminará pasando factura a nivel de nuestra productividad y sobre todo también a nivel de nuestro bienestar. La primera, aunque pueda parecer un poquito más esotérica, tiene muchísimo que ver con la mente subconsciente. Eso que hoy en día conocemos científicamente de forma sobrada, al final no deja de ser todos los recuerdos, todas las emociones, cosas inhibidas, creencias del pasado que hemos ido acumulando y que cada noche vamos refrendando. Hoy en día tenemos técnicas para poder acceder a ese subconsciente y sobre todo ver qué es lo que nos dice. Porque aquí voy a poner un ejemplo muy práctico y esto lo hemos vivido todos en casa y es de que cuando uno es más jovencito es probable que sus padres le hayan dicho algo así como, oye,
Tú no le puedes fallar a nadie. Todo lo que hagas tienes que hacerlo. Entonces, como mismo, tienes que quedar bien siempre con todo el mundo, ¿no? mm, Eso va a pasar factura después en tu productividad. Pero cuando estés en la oficina o estés trabajando o estés haciendo cualquier cosa, no importa, intentarás siempre quedar bien con otras personas porque es una cosa que tienes marcada desde hace muchos años. Entonces, la primera parte es entender eso. ¿Cuáles son los diálogos mentales que tú tienes predominantes para saber si esto lo puedes modificar o no? Y ver qué es lo que tienes ahí, que seguramente sea una pequeña herida, algún problema que tengas en ese momento que te impida ser mucho más productivo. Entonces, lo primero es eso, revisar esa mente subconsciente, que hoy en día, por suerte, y además en el libro hablo de ello, también hay técnicas para poder entrar en esa parte, ¿no? La segunda, quizá hay gente que le va a sorprender, por la productividad a veces pensamos en hacer muchísimas más cosas y venga más cosas y todo el día más cosas. La segunda tiene que ver con eliminar más que añadir, que es cosa lo contrario de lo que entendemos por productividad. Eliminar significa quitar cosas de encima. Y esto lo vemos constantemente en todo tipo de entornos. A nivel personal, todo el mundo quiere hacer cada vez más cosas, porque claro, nosotros tenemos que ser más, no podemos dejar de ser nosotros mismos si no hacemos cosas. Y en el nivel laboral pasa exactamente lo mismo, ¿no? Todo el mundo tiene nuevos proyectos, nuevas ideas, me encantaría hacer esto, lo otro, pero nadie quita nada. Entonces todo eso se va acumulando, porque es obvio que ninguno de los proyectos nuevos, la gran mayoría, no se hacen nunca. Entonces, eliminar, aunque pueda parecer una cosa cobarde, entre comillas, para mí es de valientes. Es la persona que es capaz de poder renunciar a ciertas cosas y a partir de aquí ganar claridad, que no es un tema menor, por supuesto. Así que esto para mí sería un punto clave. Y además pasa una cosa que cuando eliminamos cosas es como que rompemos con nuestra identidad. Ya que hemos mm. eliminado todo esto, es como que estoy dejando ahora de ser yo mismo. No, no, al contrario. Lo que estás haciendo es liberándote y estar mucho más tranquilo en otras cosas. Esto para mí será el nuevo reto que tenemos en los próximos años. Ahora que todo el mundo quiere añadir todavía más cosas y que con la IA todo va mucho más rápido, creo que es el momento de empezar a abandonar, de rendirse, de que ver que hay cosas que no podemos avanzar. Y esto no significa resignarse para nada, significa aceptar que no podemos llegar a todo, ya que, por ejemplo, nuestra mente puede llegar a pensar una locura de pensamientos, como decías antes, ¿no? La mayoría de ellos suelen ser negativos, pero claro, esto si lo pasamos a acción real, en un mes puedes llegar a pensar tantas cosas que necesitarías entre 5 y 6 vidas para poder hacerlo, en un solo mes. Si tuvieras que hacerlo, imagínate todo lo que piensas en un mes, tardaríamos entre 5 y 6 vidas para poder hacerlo. Así Wow. que lo normal es que no hagas la mayoría de las cosas que dices hacer o que te dicen que tienes que hacer. ¿Ok? Bien. Venga, llegados a este punto, nos falta un tercero, que también para mí es muy relevante. Y el tercero tiene que ver con el manejo de tu energía. ¿Qué significa manejo de energía? Energía es la frescura mental que tú tienes durante el día. Hay personas que son más de mañana, más de tarde, etcétera. Esto va cambiando, evidentemente, y es una cosa que podemos hasta entrenar, aunque hay una parte genética muy importante. Tenemos que entender que nuestra energía es variable, funciona sobre todo por ciclos de más o menos unos 100 minutos. Para que la gente se haga una idea, cada 100 minutos tenemos nuevos ciclos y hay que entender muy bien cómo surfear la ola de la productividad. Es decir, la productividad ya no es una lista de tareas, que es como entendemos la productividad o la gestión del tiempo, sino que es cómo te planificas tu cuerpo y tu mente. Estas son las dos cosas más importantes de todas. Además, fíjate en una cosa muy curiosa, todo el mundo planifica sus ideas, proyectos personales, sus viajes, sus proyectos profesionales, todo lo tiene todo perfectamente listado con sus tareas, ¿no? Pero la pregunta es, oye, a nivel vital, tu proyecto vital, las cosas que te hacen o que te dan más energía, las cosas que te ayudan a vivir mejor, todo esto, ¿lo tienes también en una lista? ¿Sí o no? Entonces creo que cuando hacemos proyectos, tareas, tienes que incluir todo, todas tus áreas de la vida, y eso incluye tu energía, porque tu energía evidentemente no es la misma y cada día será diferente, cada semana es diferente. Entonces existe la posibilidad de identificar cuáles son tus patrones energéticos, y a partir de aquí rendir mucho más. Y eso para mí es una clave total, ¿no? Es decir, mejora el bienestar, por supuesto, y no es tan esclavo de tus acciones, ¿no? Es decir, una productividad más desde el ser y no tanto desde el hacer. Bueno, qué interesante además, bueno, todo eso conectaba mucho con lo que comentabas antes, ¿no? Al principio. A mí, bueno, me ha encantado esa idea de separarnos, ¿no? Que es la serie Severance, ¿no? Que además también, no sé si la has visto, la serie de Apple Severance, que me encantó precisamente por el análisis que hacía sobre ese supuesto bienestar de esos, bueno, esas personas que estaban separadas y que su vida solamente era parte del trabajo, ¿no? Y creo que entronca mucho con todo ese tema de la idea de una productividad que se enfoque en nuestro bienestar. Claro, eso cuando llega a las organizaciones, ¿no? Tiene su... O sea, yo entiendo que no es lo mismo cuando una persona es emprendedor, ¿no? O tiene su propio proyecto personal a cuando trabaja en el ambiente corporativo, ¿no? Muchas de las personas que nos siguen aquí, bueno, nosotros nos dedicamos más al ambiente corporativo. Entonces, claro, yo también pienso un poco en que la productividad al final es una cuestión
o por lo menos la carga de trabajo y la gestión del tiempo es una cuestión que tiene mucho que ver con equipos, ¿no? Entonces, en el caso de los managers, ¿no? O los responsables de equipo, ¿qué pueden hacer ellos para crear entornos donde haya más foco, menos dispersión y una capacidad de atención en el trabajo que ayude, por un lado, a que se consigan esos objetivos, pero por otro lado, a que haya mayor bienestar en los equipos, ¿no? Mm. No sé si... Sí, claro, mira, yo te diría tres cosas para mí principales. El número de tres me gusta mucho porque es como muy relevante, ¿no? Tres cosas, Sí. siempre son tres cosas, ¿no? Mira, la primera es la claridad, ¿vale? Ujú. Normalmente en la mayoría de equipos no hay claridad. Hay muchísimas distorsiones, la gente piensa que es una cosa, la otra, estos objetivos están por aquí, por allá. Entonces, una cosa que trabajo mucho en esta productividad saludable es la claridad, porque la claridad genera, primero, atracción. Tú quieres ir hacia cosas claras, en cambio, no quieres ir hacia el caos. Por eso la mayoría de equipos lo que hacen es que se alejan de los objetivos porque consideran que eso es más caos, ¿no? Entonces, una de las cosas que una persona líder tendría que hacer es que, sobre todo, siempre que pueda, tiene que estimular la claridad y que las personas se puedan generar esa claridad. No tiene que ser el solo luz que alumbre, ¿no? Para que la gente lo sepa, sino que tiene que estimular la claridad. Claridad significa pues, saber qué cosas tengo que hacer, cuáles son mis límites, dónde tengo que llegar, qué se espera de mí, etcétera, etcétera. Y todo eso, en general, no es el funcional. Igual que existe un contrato físico, un contrato monetario, no existe un contrato psicológico muchas veces, ¿no? Existe, pero no está escrito. Y eso es importante también que esté. Lo segundo, que para mí también es un tema clave cuando hablamos de bienestar, es la autogestión, ¿no? En general, los grupos, casi todos los equipos de empresa, sobre todo a nivel más de saludable, cuando hablamos de bienestar, suelen ser equipos paterno-filiales o materno-filiales, ¿no? En el caso si Ujú. el gerente sea una mujer o un hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchísimos hijos, dependiendo de un cordón umbilical, que tienen que saber qué es lo que tienen que hacer, que no saben muy bien hacer cosas sin preguntar primero. Entonces, estimular esa parte, generar esa autogestión, ese grupo, digamos, que funciona por sí mismo, también debería ser uno de los roles principales del líder. Eso genera que las personas sean mucho más productivas y además el bienestar porque tú controlas dónde está el límite. Y en el momento que necesitas ayuda, por supuesto, podrás contactar con esa persona. Estos serían los dos puntos para mí clave, relevantes. Y si tengo que añadir un tercero, como siempre, porque el tercero al final es un poco el apuntalamiento, tiene que ver con la parte que decíamos antes de la gestión energética de los equipos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que cuando hay equipos que trabajan con una persona que es más de mañana, es una persona que es más de tardes, hay más posibilidades de conflicto. Nosotros incluso en algunas empresas hemos propuesto la posibilidad de hacer grupos más heterogéneos o más homogéneos en Ujú. base a su energía y hemos visto unas diferencias espectaculares. Claro, cuando tú pillas un grupo que solo es de personas de más de mañana o más orientadas a la mañana, claro, ellos ya empiezan a rendir desde el principio. En cambio, cuando están mezclados, el de la mañana rinde, pero el de la tarde no. Y no es porque el de la tarde sea un incompetente, sino porque esa gestión energética no estuvo bien hecha desde el principio. Para mí me parece un criterio de selección espectacularmente sano y además ayuda muchísimo a que las personas no estén tan enfermas, porque cuando tú estás trabajando en un horario que no es el tuyo, pues sabemos que el cuerpo enferma. Esto es lo que se llama también, o tiene un nombre un poquito raro, que se llama la cronodisrupción, que sería hacer cosas en tu vida laboral, en tu rutina, que están fuera de tu alcance energético, es decir, tu gestión energética durante el día. Así que para mí estos tres clips, estos tres consejos, recomendaciones serían clave en un equipo. Qué bueno, qué interesante. Me ha encantado lo de la gestión energética de los equipos, porque además tenía justamente una pregunta sobre ello, ¿no? Y es que, bueno, últimamente, bueno, en los últimos años, ¿no? Hemos escuchado muchísimo hablar de que para ser productivo hay que levantarse a las 5 de la mañana, toda esta idea, ¿no? Del club de las 5 de la mañana. Y bueno, en tu libro una cosa que me gustaba mucho era todo lo que hablas de la importancia de los de los ritmos circadianos, de los cronotipos, bueno, cosas que están mencionando ahora aquí, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto, no? Digamos, al final, la mayoría de las organizaciones, hay algunas que no. El otro día una me contaba, hablaba con una directora de bienestar que me contaba que su organización trabajan de 7 a 7, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y cada uno en el horario que quiera. O sea, puedes empezar a las 10 y acabar a las 6, otro puede empezar a las 11 y acabar a las 7, otro puede empezar a las 7 y acabar a las 3. Y hay un ritmo de que las reuniones tienen que ser siempre de 10 a 2 de la tarde, para que siempre estén en el marco de no está todo el mundo en la oficina, ¿no? Pero me parece una cosa interesante, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podríamos fomentar eso, o fomentar eso en una especie de trabajo, marcar la Hmm. diferencia de los equipos, ¿no? Podríamos decir. Mira, claro, es muy buen punto porque yo creo que hemos pasado varias fases, ¿no? Es decir, en el momento prepandemia tenemos que decir las cosas claras, es decir, todas las empresas funcionaban igual prácticamente. Al final tiene un horario fijo y más o menos cada uno se lo adaptaba cuando podía y cómo podía. Después vimos ahí como dos versiones, ¿no? Las versiones que dejaban como manga ancha, ¿no? Vía libre, lo cual tú podías elegir. Y después había otras que volvían otra vez a la rigidez, digamos, a horarios más concretos, ¿no? Creo que en la época de hoy, sobre todo cuando vemos que las personas son tan diferentes, creo que tenemos que apostar siempre por la singularidad.
Yo ya sé que lo normal para las empresas, y lo entiendo, sobre todo cuando son empresas muy grandes, buscan el café para todos, intentando buscar una fórmula mágica para todo el mundo, ¿no? Pero ni todo el mundo quiere estar en casa, ni todo el mundo quiere estar de forma presencial, ni todo el mundo quiere estar todos los días en casa, ni todo el mundo quiere estar todos los días presencial, ¿no? Entonces tiene que haber una libertad en ese sentido, cuanto más mejor, sobre todo porque al final una persona tendrá sus objetivos, tendrá sus cosas claras. Es lo que decíamos antes con la claridad. Si yo tengo muy claro lo que tiene que hacer mi equipo y tengo la claridad estandarizada y cada vez es una cosa importante para mí y la autogestión, entonces me da igual en realidad qué tipo de horario haga. Lo que sí es importante es que esto, como todos los equipos, siempre tiene que haber una parte en la cual haya contacto humano y una parte en la cual haya tareas totalmente operativas, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta esto, que siempre quiero que mi equipo tenga una parte humana y una parte operativa, me da igual el horario, más allá de las reuniones concretas que podamos hacer o de los encuentros o dinámicas grupales que podamos hacer en equipo. Ahí en realidad me gusta que estén presenciales porque considero que ahí se generan unas sinergias que son difíciles de conseguir en otro tipo de formato. Pero si lo pensamos bien, lo que es el trabajo en sí, el trabajo más operativo del día a día, también sería importante. Y mira, si me permites añadir una cosa más, Ujú. también depende el tipo de empresa y qué tipo de trabajos tenga. Y sobre todo hablo de un concepto que para mí es un concepto muy importante dentro de las empresas, que son las tareas interdependientes. Es una tarea que requiere vaya interacción por varias personas y en general, si tú miras la mayoría de empresas, no hay tareas interdependientes. Es decir, son tareas puramente de fábrica. Yo hago una cosa, yo te lo paso, tú lo haces. Entonces ahí no se estimula la colaboración. Y por lo tanto, ahí todavía es menos importante si las personas se ven tanto o están todo el día juntas o están en casa o están en la oficina, ¿no? Entonces, en el momento que hay tareas interdependientes, ahí sí que se genera un caldo de cultivo más humano, que entonces seguramente necesitará más ese toque personal, ese tipo de reuniones más presenciales para poder abordar algunas de las problemáticas que hay, ¿no? Entonces ahí hay muchas puntualizaciones. Pero, resumen, sería más libertad individual, yo creo que puede ser la parte más importante y después el resto que se puedan acordar algunas cosas básicas para tenerlo en claro, ¿no? Totalmente. Que además, qué buen análisis, porque yo creo que estás aportando esa claridad que comentabas antes de la gestión de equipos, arrojar esa claridad también a la hora de decir, bueno, es que la organización del trabajo se puede establecer y muchas veces tenemos esas creencias que son limitantes o que nos llevan, ¿no? A lo mejor a contextos que son negativos o contraproducentes, pues es muy clave. Déjame hacerte una pregunta más y ya luego vamos cerrando con una última reflexión, si te parece bien. Es porque Vale. has hablado al principio de lo que me parece muy clave, que es el tema de las herramientas, ¿no? Que yo creo que hay un cierto, a mí me gusta decir tecnofetichismo, pero bueno, un idealismo tecnológico, ¿no? Que habla de que parece que la tecnología va a salvarnos, ¿no? Y sin embargo, muchas veces bueno, pues ya veíamos al principio con la paradoja de la productividad que no es así, ¿no? Y yo creo que incluso muchas veces nos puede incluso generar ansiedad, ¿no? A mí el tema del time blocking bueno, cuando trabajamos con gestores de proyectos en los que las tareas no están totalmente establecidas en un horario y yo veo la barra esa bajar y decir, claro, no me está dando tiempo a acabarla o he tenido que ponerme a hacer otra cosa tal, al final a mí me genera un estrés que a lo mejor me hace ser menos productivo. ¿Eso tú lo compartes, lo ves así? ¿Qué tipo de herramientas recomiendas? ¿Hay que poner más el foco en la herramienta, menos? No, es un buen punto que tocas. Mira, todas las empresas quieren la herramienta ideal. Yo no creo que hay ninguna empresa que no busque la herramienta fetiche. Me gusta mucho esto del tecnofetichismo, ¿no? Tengo que decir que, y sobre todo lo hablo mucho en mi método, ¿no? Al final yo hablo que la herramienta siempre debe ser lo último y normalmente siempre es lo primero. Cuando alguien busca algo a nivel de ser más productivo, mejorar la gestión del tiempo, lo primero que busca es la herramienta que podemos utilizar, lo que dices tú, ¿no? Gestión de proyectos, gestión de tiempo. Entonces, en realidad, yo diría siempre que tenemos que empezar por el principio. Y por eso, si te fijas hoy, cuando estábamos hablando de la nueva gestión del tiempo, en realidad estamos hablando más de la mentalidad, de la forma de funcionar, que no nada de las herramientas. Así que claro que hay herramientas muy útiles, pero primero tienes que definir, y esto es importante, tres fases. Otra vez con el tres, ¿no? La primera parte es la mentalidad. Oye, la persona está preparada ahora mismo para tener esta herramienta, tiene mucha carga de trabajo y por lo tanto difícilmente va a adoptarla. ¿Qué experiencia previa tiene? ¿Tiene algún trauma precisamente por alguna herramienta que tiene en el pasado? Entonces, toda esta parte de la mentalidad es entender qué problemas y qué cosas buenas tenemos a nivel de cómo gestionar cualquier cosa a nivel de productividad, antes de la herramienta. La segunda fase tendría que ver con el método. Oye, tenemos una forma de funcionar, una forma de trabajar. Eso que puede parecer muy obvio, la mayoría de empresas no está. O es muy libre, ¿no? Cada uno más o menos lo hace a su manera. Si no hay un método, entonces la herramienta que uses es lo de menos, porque cada uno utilizará su librillo y no nos interesa. Y la última parte, ahora sí, pero sería la última en cuestión, es la herramienta. Vale, todo esto que tenemos claro, la mentalidad, el método, ¿ahora quieres plasmarlo en una herramienta? ¿Sí o no? La obsesión es esa, empezar por la herramienta directamente y olvidándonos de la mentalidad y del método. Después, cuando tengamos claro el método y la mentalidad, todo el resto es muy fácil, la herramienta vendrá sola.
Y la herramienta además es una cosa que puede cambiar, porque la herramienta mañana puede tener un botón rojo y se acaba por completo. Y mira que te lo dice una persona que se dedica mucho también a hacer vídeos de herramientas, que me encantan ellas, oye, me parecen fascinantes. Aquí si alguien quiere saber más sobre ello, pues en el canal de YouTube encontrará mil cosas, pero tengo que decir que es que no hay mucha obsesión con la herramienta, hay una obsesión tremenda y no hace falta. La herramienta puede ser lo más sencillo posible, siempre que haya mentalidad y método. Y dejarte ya la herramienta porque veo mucha obsesión que termina generando más conflictos, que después Mm. lastran otra vez la mentalidad, sigue a ver sin método y por último otra vez tenemos el problema de la herramienta. Así que manager que no estás escuchando o persona que gestiona un equipo, olvida la herramienta. No digo que no sea importante, pero primero trabaja la otra parte. Y cuando lo tengas claro, entonces puedes elegir la mejor herramienta posible dentro de lo que necesitas tú. Que a veces no hace falta que sea un Ferrari, quizá con un coche básico nos va bien. Justo. Muchas veces el Ferrari lo que nos va a ayudar es a estrellarnos más rápido, ¿no? Exacto, ir más rápido Qué hacia la bueno, pared, sí. Miguel. Qué bueno, Miquel, pues a mí, bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, que sé que efectivamente, ¿no? Como buen gestor del tiempo, está muy medido. Me gustaría, bueno, hacer una pequeña reflexión y compartirla contigo, porque creo que estamos viviendo una nueva etapa del bienestar en las organizaciones. En la pandemia, sin duda, ¿no? Se empezó a hablar mucho más de todo esto. Empezamos a llevar frutas a las oficinas, a aportar gimnasios, bueno, actividad física, que también es muy importante, por supuesto, pero estamos trabajando ya desde una perspectiva que yo creo que estáis aportando mucho valor vosotros, ¿no? Los expertos en temas de neurociencia, en temas, porque ya estamos llevando a la evidencia, ¿no? A cómo al final todas estas cosas son fundamentales en el impacto del rendimiento cognitivo, de la productividad. Y yo creo que puede ser una forma de consolidar lo que ha sido una tendencia, a lo mejor, de una moda o una tendencia a una nueva cultura del trabajo. No sé si tú, desde tu perspectiva como speaker y como formador y tal, estás viviendo algo así, estás viviendo esa sensación en las organizaciones. No, totalmente. Mira, tengo que pensar que cuando yo empecé, hace unos 15 años más o menos, cuando iba con neurociencia y productividad, la neurociencia me la echaban encima. Es decir, me decían, no, esto está muy bien, pero déjalo en la puerta. Esto es como las emociones, ¿no? Déjalas ahí, no las toques mucho. Tú habla de productividad, que es lo que queremos aquí, ¿no? Y es verdad que lo noté ya hace unos No. 7 8 años, ¿no? Exactos resultados ahí. Y hace 7 8 años ahí sí que noté ya que la productividad era una cosa que estaba bien, pero ya empezaba a haber otro interés en otras cosas, ¿no? Ujú. Y por primera vez se empezaron a preocupar de que eso de la productividad podía ser una cosa incluso, si está mal gestionada, incluso insana, es decir, una forma que fuera enfermiza. Y por ese motivo yo creo que hay un interés total. Claro, en neurociencia a veces nos pasamos demasiado técnicos de cosas del cerebro que están bien y ahí me encanta sobre todo divulgarla de la manera que tiene, ¿no? Que es de neurociencia aplicada a tu día a día. Entonces, incluso en esta charla que hemos tenido aquí, ¿no? Lo que estamos comentando ahora, a mí me gusta centrarme tampoco en cómo es el cerebro, que la parte del cerebro dice esto, que eso está bien, si quieres ir un poquito más en la parte técnica, está bien para una mesa de cuñados, ¿no? Que está genial, pero te diría que en el día a día al final la gente necesita pues, cosas concretas de cómo funciona. Y creo que es un poco el nuevo rol de la neurociencia que tiene. Pero sí, el interés es máximo y yo creo que al final se han dado cuenta que da resultados y antes pensaban que no, pero en realidad ya los daba en ese momento, pero no éramos Claro, conscientes suficiente, ¿no? justo, ¿no? Muchas veces dicen, no, no sabía lo que estaba hablando de esto, pero en verdad estábamos hablando de esto, ¿no? Eso es. En realidad ya sabíamos perfectamente de lo que hablamos, ¿no? Bueno, Miquel, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. La verdad es que recomiendo a todo el mundo el libro de Miquel, que es La nueva gestión del tiempo, entrena tu mente para multiplicar tu rendimiento. Y bueno, y seguirlo en YouTube porque tiene un montón de plantillas, de recursos y la verdad es que está genial todo el trabajo que hace Miquel. Gracias a ti, Miguel, de verdad, un placer. Gracias por compartirlo aquí también. Bueno, pues nada, vamos hablando y ojalá podamos tenerte pronto en alguno de nuestras iniciativas de eventos, etcétera. Pero bueno, encantado, ¿eh? Y que tengas muy buen día.